Bueno, hablando de segunda de Timoteo, podemos comenzar diciendo de que, bueno, hoy en día a veces pensamos que solamente un siervo del Señor, un pastor, predica, ¿no? Y sí es cierto de que es una de las labores más principales, pero es cierto de que también hay muchas luchas, muchas cuestiones de oposición que aparecen a lo largo del ministerio. Y yo creo que es por eso que también Pablo le manda sugerencias, mandamientos a Timoteo para que él pueda ser muy cuidadoso en cómo él pastoreaba a la iglesia. Entonces hoy día voy a hablar las luchas en el libro de Segunda de Timoteo y vamos a encontrar cinco principalmente a lo largo de este libro, ¿no? Primero, la primera lucha del siervo del Señor es la vergüenza, ¿no? Porque Pablo siempre le va a estar diciendo que no se avergüence. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 17, le dice, aviva el fuego del don, ¿no? De Dios que hay en ti, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque al parecer Timoteo era un poco tímido, un poco medroso, ¿no? Y se dejaba intimidar fácilmente, ¿no? Y más adelante, en versículos 8 al 12, Pablo le va a decir también, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y Pablo siempre va a hacer esto, ¿no? Primero le da un consejo a Timoteo cómo debería actuar, y después él mismo se pone como ejemplo, porque después va a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Porque él sabía a quién había creído y porque él era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Y finalmente también en el capítulo 2 vemos algo más acerca de la vergüenza, porque dice que un siervo del Señor no tiene de qué avergonzarse, porque está aprobado por el Señor al trazar bien, al usar bien, al delinear bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces él no tiene, un siervo del Señor no tiene por qué avergonzarse cuando él está aprobado por el Señor, cuando él enseña bien y traza bien las escrituras. Así que la primera lucha que tiene pues el siervo del Señor es la vergüenza, ¿no? Y en este caso no hay que tener vergüenza. La segunda lucha que nos muestra el apóstol Pablo en 2 de Timoteo va a ser ya no solamente esa vergüenza, sino también el abandono, que es algo muy usual. En el versículo 15 del capítulo 1 podemos encontrar a dos personajes, a Figelo y a Hermógenes, que dice que lo abandonaron al apóstol Pablo, y no solamente ellos lo abandonaron, sino también dice todos los que estaban en Asia. Y sabemos que Pablo tuvo un legado bastante grande ahí en Asia Menor, y aún así había sembrado la palabra, y aún así las personas no eran agradecidas y lo habían abandonado completamente. También en el capítulo 4 versos 9 y 10, Pablo quería que Timoteo lo vaya a visitar porque dice que había un hombre que se llamaba Demas, ¿no? Que lo había abandonado y amando al mundo se fue a Tesalónica. O sea, no había preferido él las cosas del Señor, sino que había preferido sus propias cosas. Y por último, en el 4:16, vemos de que a Pablo todos lo desampararon, absolutamente todos, en su primera defensa. Pero dice que, bueno, podemos intuir que no tenía resentimiento porque él decía que no le sea tomado en cuenta, ¿no? Bien, entonces hemos visto hasta ahora dos. Primero, el hecho de no tener vergüenza. Segunda cosa, el abandono. Tercera cosa, ahora el sufrimiento y la persecución. Es una lucha que va a tener que afrontar el siervo del Señor, que sabemos que al primer siglo lo sufrían con más vividez, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2 versículo 3 vemos que Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Más adelante dice que Pablo también sufría penalidades. O como he dicho antes, primero le da un consejo a Timoteo y después Pablo se pone como ejemplo porque dice que él sufría penalidades a modo de malhechor, pero que la palabra no estaba de ninguna manera presa. Y por eso Pablo después va a decir también, si morimos, viviremos con él, ¿no? Claro que se puede aplicar también esto a la iglesia, pero más específicamente esto está tratando de siervo del Señor, ¿no? Si morimos, o sea, por la persecución, viviremos con él. Si sufrimos, reinaremos con él. Si le negaremos, él nos negará. Esto no habla de la pérdida de salvación, habla de la desaprobación de un siervo. Si él le niega, si él sucumbe ante la persecución y él niega al Señor Jesucristo, obviamente también él va a ser desaprobado allá en el cielo. Y si fuéramos infieles, él permanece fiel. También en el capítulo 3 versículos 10 al 13, ¿no? Timoteo tenía que seguir este ejemplo. Él no quería, por lo que intuimos en 2 de Timoteo, Timoteo no quería tanto sufrir por el Evangelio, pero Pablo le dice, mira, mira mi conducta, mi fe, y después dice también, sigue mis padecimientos, mis persecuciones. Y en el 12 también le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Y por último, Pablo otra vez se pone como ejemplo en el capítulo 4, verso 6, entendiendo de que él ya iba a ser muerto en la cárcel, dice que él ya iba a ser sacrificado y su partida estaba cercana. Bien, como número 4 ahora, otra cosa que lucha, con la que lucha el siervo del Señor es el carácter frente a la oposición, porque muchos sucumben ante esto y se ponen a molestar, se llenan de ira, no saben cómo reaccionar ante algunos hermanos en la iglesia u otras personas incrédulas, ¿no? Y no saben bien cómo manejar esto. En capítulo 2, versículos 16 al 18, Pablo le dice que evite las discusiones, ¿no? Y se pone el ejemplo de Himeneo y Fileto, ¿no? Que dijeron que la resurrección ya se había efectuado, pero lo que tenía que hacer Timoteo era evitar simplemente, ¿no? Evitar. También versículo 24 al 25 le recomienda: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable y corregir a los que se oponen, ¿no? Y en el capítulo 4 también, Pablo le dice varias cosas a Timoteo, ¿no? Predica, evangeliza, enseña, redarguye, exhorta, sé paciente. Y esto tenía que hacerlo a pesar de que siempre iban a aparecer falsos maestros según sus propias concupiscencias, ¿no? Después también vemos a Alejandro el Calderero ahí en el capítulo 4, que dice que se opuso a Pablo y Timoteo también se tenía que guardar de él. Y por último, la última lucha, ¿no?, que va a tener un siervo del Señor siempre va a ser con sus convicciones. En el capítulo 2 principalmente encontramos esto, versículos 4 al 7, donde Pablo habla de diferentes negocios, de diferentes trabajos, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que no debe enredarse en los negocios, cuando habla de luchar como atleta, cuando habla de sembrar como el labrador, por ejemplo, ¿no?, para recoger los frutos después que trabaja. Eso es lo que tiene que hacer un siervo del Señor, ¿no? Trabajar duro con tal de obtener los beneficios para la iglesia. Y por último, en el capítulo 2, versículo 20 al 22, vemos la santidad, ¿no? Que Timoteo también tenía que huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces aprendemos acá, hermanos, de que un siervo del Señor en realidad se puede aplicar para todo el que sirve, pero más específicamente para el que tiene un llamado, ¿no? Primero, no tener vergüenza para nada de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Segundo lugar, hay que ser realistas que hay personas que nos van a abandonar en el ministerio, ¿no? Después va a haber sufrimiento, va a haber persecución a veces de nuestra propia familia, pero hay que tener carácter frente a la oposición. Hay que evitar ciertas cosas, pero también hay que confrontar y hay que amonestar cuando sea necesario. Y por último, nuestras convicciones tienen que estar bien puestas en el Señor.